Buenas tardes, esta es la clase del día, parece que hoy es 11, no, 10, hoy día es 10 de mayo, lunes 10 de mayo, ok, y vamos a hablar entonces hoy, en esta clase de álgebra y geometría analítica para el curso de matemática y física, licenciatura en matemática, licenciatura en física, vamos a empezar a hablar de los números complejos. Esto es lo que corresponde ahora, capítulo 5. ¿Ya? Empezamos con el capítulo 5. Números complejos. Ok, de eso vamos a hablar hoy. No voy a seguir al pie de la letra lo que está aquí en el libro, ¿ya? Pero aproximado, ¿ya? Porque en el libro lo hacen con gran cuidado, ¿ya? Con mucho detalle, pero es posible hacerlo un poco más rápido con un método alternativo, ¿ya? Y es el siguiente. Entonces vamos a definir. Definición. El conjunto de los números complejos. Vamos a definir un conjunto. El conjunto de los números complejos es el conjunto siguiente de todas las expresiones formales. A más BI, donde A y B son números reales, ¿ya? Entonces este conjunto de expresiones formales nomás, simplemente expresiones formales. Conjunto de expresiones formales donde el I tiene la propiedad que al cuadrado me da menos 1. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a definir el siguiente conjunto de todas las expresiones formales A más BI, donde el I cuadrado vale menos 1. Ya voy a explicar por qué a los matemáticos se les ocurrió inventar este conjunto, ¿ya? Y vamos a ver que realmente este conjunto tiene propiedades. Se puede definir una suma y un producto sobre este conjunto. Ya lo vamos a hacer, de manera que el resultado es un cuerpo. Pero lo primero que observamos, observación número 1, observación. Existe una biyección de conjuntos. No biyección, digamos, una inyección. Existe una inyección de conjuntos. Existe una inyección natural. Cuando digo inyección, se entiende que es una aplicación de conjuntos. Existe una inyección natural que va de los números reales a este conjunto de los números complejos que estoy definiendo de manera abstracta. Cuando yo quiero indicar que es una inyección, es decir, que es 1 a 1, generalmente yo uso una flecha así como de esta manera. ¿Ya? Esto significa que el R está incrustado dentro de C, ¿ya? Mediante una aplicación inyectiva. ¿Y cuál es esta aplicación? A un número real simplemente le asigno el número complejo, el elemento aquí formal, A más 0 por I. Y esto, el 0 por I lo defino como 0, naturalmente, y esto lo voy a escribir como A nomás. Así que, en resumidas cuentas, lo que estoy diciendo es que un número real lo puedo ver como un número complejo. Lo puedo incrustar dentro de este conjunto más grande. Así que este conjunto de los complejos contiene a los reales, ¿ya? Pero por el momento son simplemente conjuntos nomás. Entonces esa es la primera observación que podemos hacer, ¿ya? Y ahora voy a definir una estructura, ¿ya? Vamos a definir suma. Definir suma y producto en este conjunto de sumas formales, así bien definido de manera bien abstracta. Definir suma y producto en C. ¿Cómo lo vamos a hacer? La suma tiene una definición natural. No hay otra. ¿Cómo voy a sumar yo dos números complejos? Dos expresiones formales de esa forma. A más BI más C más D por I. Bueno, para que sea cerrado el conjunto, para que el conjunto C sea cerrado bajo la suma, el resultado tiene que ser un objeto, una expresión formal del mismo tipo. Bueno, va a ser la siguiente. A más C más I, B más D. O B más D por I. Creo que estoy poniendo el I a la derecha. Pongamos el I a la derecha. No hay problema. ¿Ya? Y ahí tengo el número complejo. Y ahí entonces estoy definiendo la suma.
Entonces, por supuesto que si yo restringiera esta suma, esta operación de suma, y si yo la restringiera a los números reales, visto como son conjuntos de C bajo esta inclusión, esta inyección, entonces obviamente que recupero la suma de los números reales usuales. Así que esta es una extensión natural de la suma de los reales, que es una extensión natural de la suma de los reales a los complejos. Tiene todas las propiedades de la suma, ¿ya? Usuales en los números reales también se heredan. Entonces, C tiene esta propiedad de esta suma. ¿Y cómo voy a definir el producto? Pues el producto ya no es tan natural como definir el producto. ¿Cómo voy a definir el producto de números complejos? Entonces, la idea fundamental es que voy a multiplicar estas dos expresiones formales, las voy a multiplicar de manera que se respeten las propiedades que uno espera, es decir, que se respeten la distributividad, ¿ya? Que se respete la distributividad y asociatividad y todas las propiedades básicas que uno quiere que se cumplan en un objeto algebraico. Por ejemplo, este va a ser un cuerpo, ¿ya? Pero aún no lo hemos definido, ni siquiera hemos definido el producto. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, definir el producto de la manera que uno espera, haciendo distributividad, pues entonces el A por el C. ¿Ok? Y después más el A por el DI. Más, bien, ya ahí terminé, entonces, pero ahora me falta PI por C. Entonces lo escribo así, PCI. Entonces estoy obligando a que sea todo conmutativo, porque yo debería escribir en realidad P por I por C, pero el I lo conmuto con el C, así que lo pongo aquí, PCI. Ok, y después el último término, más B por D por I al cuadrado. Entonces voy a definir el producto de manera que sea distributivo, asociativo y conmutativo. Así que hice la conmutación en todas partes ahí. Ya, pero por supuesto que esto tiene que ser un objeto dentro de los números complejos, tiene que ser una expresión formal del mismo tipo, ¿ya? Entonces aquí tengo un problema, porque tengo el I, ya no hay problema, aquí tengo el I, tengo A, B, más B, C, por I. Ambos tienen I. Y aquí tengo el AC, así que tengo la parte que está aquí, el que viene sin I, el A, o sea, tengo una por C. Ya, pero es que me sobra aquí un BDI cuadrado. Pero es que ahora uso la propiedad del I cuadrado. El I cuadrado, por definición, esa definición abstracta que tenéis, el I cuadrado lo defino como -1. Por lo tanto, esto vale -1. Así que todo esto que está aquí vale menos BD. Yo te lo pongo acá. Y entonces me resulta, como resultado de este producto que estoy definiendo, obtengo una expresión formal del mismo tipo. O sea que este C entonces es cerrado bajo el producto. Entonces tengo este conjunto C, le definí la suma y le definí el producto. Y es cerrado bajo las dos operaciones de suma y producto. Entonces aquí hice la definición del producto, preocupándome de respetar la distributividad y la conmutatividad y respetar la propiedad fundamental del símbolo I, que hasta por el momento es un símbolo nomás. Podría llamarle I, J, X, cualquiera. Lo más importante es que al cuadrado me den -1. Entonces tengo este conjunto con estas operaciones, ¿ya? Y lo que voy a probar ahora es que satisface todas las propiedades de ser un cuerpo. Y además contiene los reales. Ya sabemos que contiene los reales. Entonces lo que vamos a ver es que tiene un conjunto que es realmente un cuerpo y que contiene a los números reales con la suma usual de los reales y el producto usual de los reales. Entonces es lo que se llama una extensión del cuerpo. Agrandé el cuerpo de los números reales. ¿Cuál es ya vamos a probar que satisface las propiedades de un cuerpo. ¿Cuál es el objetivo de agrandar? O sea, ¿cuál fue la razón por la que los matemáticos inventaron este nuevo cuerpo? Porque, de hecho, en alguna época se les llamaron a estos números complejos números imaginarios, como que eran una cosa imaginada que realmente no existe en la vida real. Es esa terminología un poco despectiva de números imaginarios, como que si no fueran algo concreto. Y la razón fue la siguiente, de que dentro de los números reales, sobre los números reales yo puedo considerar polinomios. De hecho, el próximo capítulo que vamos a estudiar, el capítulo número 6, tiene que ver con polinomios. Pero, bueno,
dentro de los números reales, nosotros sabemos que en general, si yo me puedo dar un polinomio cúbico sobre los reales, por ejemplo, ¿ya? Algo así. Este es un polinomio típico, un polinomio de grado 3 sobre los números reales. De hecho, los coeficientes son enteros, ¿ya? Entonces, los matemáticos, por supuesto, que se preocupaban de encontrar las raíces de estos polinomios, porque tiene aplicaciones prácticas. Cuando se hace cero esto, por ejemplo, ¿ya? Ok, entonces, bueno, uno puede tratar de buscar los ceros de este polinomio, que es un cúbico, y probablemente si uno lo dibuja, como tiene, va a ser algo así quizás, tiene 1, 2, 3, tiene 3 raíces, no sé si va a ser exactamente este dibujo, va a ser idéntico, no sé si va a corresponder realmente a este polinomio, pero un polinomio cúbico en general va a cortar, 3 veces al eje X. Hay otros polinomios cúbicos que cortan una sola vez, por ejemplo este, ¿no? Este también es un polinomio cúbico, el gráfico es un polinomio cúbico, el que está acá, ¿ya? Pero va a haber muchos que cortan en 3 puntos, ¿ya? Eso significa que van a tener, este polinomio tiene 3 raíces reales, ¿ya? Pero como les digo, va a haber otros que solamente tienen una sola raíz. Entonces, puede tener 3 raíces reales o una sola raíz, ¿ya? Y bueno, ¿qué sucede cuando tiene una sola raíz? Bueno, que generalmente es porque aparece un polinomio cuadrático en la factorización de este polinomio de grado 3, o uno puede buscar uno de grado 5, etc. ¿Ya? Existe un teorema de álgebra que se llama el teorema fundamental del álgebra, que dice que todo polinomio yo lo puedo factorizar sobre el cuerpo de los números reales, ¿ya? Si me doy un polinomio cualquiera. Estamos explicando por qué se inventaron los números complejos, ¿ya? Ese es un tema histórico más que nada. Entonces uno puede considerar un polinomio cualquiera sobre los números reales, una expresión polinomial así, un polinomio con coeficientes reales. Y entonces la pregunta es, ¿lo podré factorizar? Bueno, hay un teorema, un gran teorema del álgebra que dice que sí lo puedes factorizar. Estoy suponiendo lo hegemónico, debería elegir una n aquí cualquiera. Pero para simplificar, le doy aquí un coeficiente 1. Entonces, si yo existe un teorema que dice que te lo puedo factorizar. Va a poder factorizarse, va a tener varias raíces, ¿ya? Va a haber muchos factores lineales sobre los números reales, una cierta cantidad, pero después aquí pueden aparecer polinomios cuadráticos. Nosotros sabemos que existen polinomios cuadráticos que no son reducibles, que no tienen raíces sobre los números reales. Por ejemplo, ¿ya? Porque si ustedes ven, si a este polinomio yo le calculo el discriminante, vamos a ver que tiene discriminante negativo, porque va a ser 1 cuadrado menos 4a por c, o sea, tiene discriminante. Este polinomio tiene discriminante menos 23. Entonces, como el discriminante es negativo, no tiene raíces reales. Entonces, un polinomio es una parábola que tiene un dibujo así. En 0 pasa por 6, cuando el x es 0, entonces va a tener un dibujo así. No va a cortar nunca el eje x, porque no tiene raíces. Estos se llaman polinomios que yo sobre los reales no los puedo reducir, no los puedo seguir factorizando. Y entonces lo que querían los matemáticos era poder factorizar un polinomio cualquiera, poder factorizarlo completamente. Bueno, pero sobre los reales no se puede. Por ejemplo, yo no puedo factorizar este, bien simple. Un polinomio cuadrático de grado 2 no lo puedo factorizar sobre los números reales porque no tiene, porque el gráfico es como este. De hecho, mucho más simple, en 0 vale 1. Así que es la parábola usual que pasa por 1. Así que no cruza el eje X, no tiene raíces. Entonces este polinomio es irreducible, se dice. No se puede reducir como producto de dos lineales sobre los números reales. Entonces dijeron, bueno, no importa, vamos a considerar. Lo que pasa es que el defecto no es el polinomio, el defecto es el cuerpo donde estamos viéndolo, lo estamos mirando dentro de los reales. Entonces necesitamos un cuerpo más grande, agrandar los números reales, donde este sí se puede factorizar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la sorpresa que tuvieron los matemáticos, dijeron, bueno, agreguémosle a R, yo le agrego un símbolo, así, un símbolo imaginario, por eso quizás se llamaron los números imaginarios, donde el i formalmente satisfaga esta ecuación, sea una raíz, entonces voy a poder factorizarlo, x menos i por x más i. Y este i entonces le llamaron la raíz cuadrada de menos 1, ya que debe haber escandalizado a más de una persona. Fue un escándalo, ¿cómo se le ocurre sacar la raíz cuadrada de menos 1? Bueno, pero lo defino de manera abstracta, ¿no? Un símbolo.
Le pongo un símbolo que al cuadrado de menos 1 yo por decreto, y considero el R de I, que van a ser todas las expresiones de esta forma, ¿ya? Con A y B en R, y sobre este conjunto, este se va a poder factorizar, y después se dieron cuenta, como gran sorpresa, que bastaba con agregar solamente este símbolo para que todos los polinomios se pudieran factorizar completamente, no solamente este, ¿ya? Porque este yo también lo puedo factorizar. Si usted le busca las raíces, va a aparecer la raíz de menos 23 cuando haga la raíz del discriminante, pero es que se lo puedo escribir así, por raíz de 23 por I. Entonces, qué maravilla. O sea, todas las raíces de los cuadráticos los puedo expresar en términos de este símbolo. Y ahí se dieron cuenta de que, este cuerpo realmente, sobre este cuerpo más grande, y demostraron que era un cuerpo, nosotros lo vamos a hacer, sobre este cuerpo más grande todos los polinomios se factorizan. Entonces a este le vamos a llamar los números complejos, porque imaginario es muy despectivo, feo. Le vamos a llamar complejos, porque son un poco más complicados, eso es todo, ¿ya? Ahí están los números complejos. Y sobre ese cuerpo, todos mis polinomios se factorizan, y eso es una maravilla, ¿no? Porque no existen los polinomios irreducibles, salvo los del grado 1, porque son tan chicos el grado que no los podéis factorizar. Ya, entonces lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos haciendo. Estamos definiendo los números complejos de una manera abstracta, pero ya les expliqué cuál es la motivación y el origen histórico. ¿Por qué aparecieron estos números? Y hay falta por demostrar, y falta demostrar que es un cuerpo, porque eso quedó pendiente. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar que es un cuerpo. Vamos a hacer una pequeña movida acá. Ya. Entonces ahora en esta pizarra vamos a demostrar que proposición o teorema si quieren, pero proposición es más apropiado. Proposición: este conjunto de los complejos con la suma y el producto que acabo de definir es un cuerpo y contiene los reales, ya lo sabemos, es un cuerpo. Y ustedes la definición de cuerpo ya la vieron en cálculo 1. El profesor Lavén les definió al principio del curso qué cosa era un cuerpo y demostró que los números reales eran un cuerpo. Bueno, yo voy a demostrar algunas de las propiedades, no, porque no tengo más tiempo, ¿verdad? Pero la propiedad es fundamental. Ya sabemos que por la definición que yo hice de producto, ya no va a sorprender a nadie de que este conjunto, con ese producto y esa suma, satisface todas las propiedades de distributividad. O sea, la suma se distribuye con respecto al producto, el producto es conmutativo, etcétera, etcétera. La parte carnuda, o sea, donde está la carne aquí, la parte fundamental, la parte crucial, es que en un cuerpo todos los números no nulos se les puede hallar al recíproco. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es definir el recíproco. Entonces, ¿cómo voy a definir el recíproco? Vamos a observar que un número complejo va a ser 0 exactamente cuando ambos A y B sean 0. Esa es la definición. Nosotros la consideramos los números complejos como sumas formales, expresiones formales del tipo A más BI. Entonces yo voy a decretar de que ese A más BI es 0 solamente cuando la A y el B son 0. Entonces si yo excluyo ese caso donde sean ambos simultáneamente 0, entonces aquí tengo un número complejo que no es nulo y por lo tanto debería poder hallarle el recíproco. Entonces, ¿cómo vamos a hallarle el recíproco? Bueno, existe un truco para poder hallar el recíproco. Y el truco primero consiste en asociarle a cualquier número complejo, asociarle otro que se va a llamar su conjugado. ¿Ya? Le voy a asociar el número complejo, a este número complejo le voy a asociar el número complejo donde el signo de la parte imaginaria, esta se llama la parte imaginaria, donde está la unidad i. Le voy a cambiar el signo. Y entonces voy a hacer, en el fondo lo que estoy haciendo es una suerte de racionalización. ¿De dónde viene
este número conjugado, la definición del número complejo conjugado. Bueno, tiene un origen también, podríamos decir, geométrico, porque una de las cosas importantes, una de las cosas útiles de los números complejos, bueno, yo ya sé que los números reales yo los puedo graficar. Claro que el gráfico no es gran cosa, pero los números reales los puedo graficar en una recta. De hecho, este le llamo el eje X, a este le llamo el eje X, y aquí en esta recta yo puedo dibujar el cuerpo de los números reales. Aquí está el 0, por aquí está el 1, por aquí está el 2, por allá está el 3, por aquí está el pi, etcétera, el 4. Esto lo hemos hecho 1.000.000 de veces. Así que los números reales yo los puedo graficar acá, en una recta, que coincide con el eje X. Y la gracia es que los números complejos yo también los puedo graficar si yo a la expresión formal a más bi le asigno o le asocio el par ordenado a, b. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera graficar el número complejo 1 más 2i, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ubicarme, el a va a ser 1, entonces este corresponde al 1,2. Por lo tanto, tendría que dibujarlo por acá. Si a este número le llamo z, que es la notación usual para los números complejos, entonces z ya lo puedo dibujar ahí. Entonces esto da la idea de que el conjunto de los números complejos es mucho más grande que los números reales, como de dimensión 2 sobre los reales. Los reales se pueden dibujar como una recta, pero ya los números complejos tienen que dibujarse como el plano completo. Y la razón de eso es porque hay dos variables, pues la A varía en R como quiere y el P también, pues entonces es R plus R. Entonces no es extraño de que exista una manera, una biyección de conjuntos. De que al número, que es lo que estamos haciendo aquí, este conjunto abstracto al cual yo le definí una suma y un producto, yo los elementos aquí, los números complejos que se llaman, les puedo asignar el par ordenado a, b. Entonces lo que estoy definiendo es una biyección entre los complejos y R2 que me permite graficar los números complejos. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿y de dónde viene el concepto de conjugado? Pues vamos a suponer que este Z no necesariamente es este ejemplo, así que no voy a ubicar un Z cualquiera por acá. Un Z cualquiera que va a ser de la forma A, B. Lo voy a mirar como un par ordenado, así que este ejemplo ya lo podemos borrar. O lo puedo escribir como A más BI, pero bajo el entendido de que esto se identifica bajo esta biyección con el par ordenado A, B. Por lo tanto, lo dibujo ahí, y entonces este va a ser mi A. Estos los vamos a sacar porque ya no juegan en este partido. Ahí tengo mi valor, la componente A, que es la primera, ¿no es cierto? Se llama el A se llama la parte real, y se escribe así, la parte real de Z. Y el B se llama la parte imaginaria. Ojo, la parte imaginaria no es todo esto, es solamente el coeficiente que acompaña al I. Entonces, la parte real y la parte imaginaria de un número complejo, ambos son números reales. Son los números reales que aparecen acá, el A y el B. Y el I se llama la unidad imaginaria. Entonces, tenemos esas definiciones y aquí está la parte imaginaria. La parte imaginaria es un número real, el B. Bien, y entonces, yo como les digo, como les decía, a este Z yo le puedo asociar lo que se llama el conjugado y que se denota con una barra. Se denota con una barra y la definición es simplemente cambiarle el nombre, perdón, cambiarle el signo a la parte imaginaria, al B. Entonces, ¿cuál es el dibujo? Entonces tengo que simplemente tomar la reflexión. Entonces, este dibujo ya, me está molestando, aquí vamos a sacarlo. Lo bueno es que todas estas cosas que yo estoy borrando, ustedes quedan en el video y ustedes las pueden siempre retrasar el video y ver exactamente qué es lo que había ahí antes. Entonces aquí tengo el P. Aquí tengo el menos P. Entonces simplemente el conjugado, el número complejo conjugado es la reflexión del Z con respecto al eje X. Yo hago esta reflexión. Y ahí obtengo el número conjugado, el complejo conjugado.
Y una de las gracias, tiene varias propiedades esta construcción, pero ¿qué pasa si yo multiplico el z con el z barra? A más bi por a menos bi. Esto sí lo he definido, ya he definido lo que es el producto. Entonces veamos qué resulta. A por a cuadrado, menos abi, después tiene más abi, recuerden que estoy conmutando todo sin problema, y después tengo menos b cuadrado por i cuadrado. Estos se anulan mutuamente porque van con signo cambiado, y el i cuadrado es menos 1, entonces me va a quedar aquí una suma de cuadrados, a cuadrado más b cuadrado. Y este es un número real. Y este número real se le va a llamar, a este número real le vamos a llamar el módulo de z. Entonces, definición, el módulo de z al cuadrado es por definición este número, z barra, ¿ya? Y es exactamente a cuadrado más b cuadrado. Entonces ustedes dirán, profe, aquí tengo un problema porque si le saco al cuadrado, entonces ¿qué sería esto? Que esta fórmula me dice que el módulo de z va a ser la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Y ustedes podrán decir, profe, se me va a confundir con, ¿qué pasa si el b es 0? ¿Qué pasa si estoy realmente, si este número complejo provenía de los, qué pasa si el número complejo provenía de los reales? Es decir, no tiene parte imaginaria, el b es 0. Aquí me va a quedar la parte, la raíz cuadrada de a cuadrado, que es el valor absoluto de a. Y entonces uno dice, se puede confundir con el valor absoluto. No, no hay confusión. Lo que pasa es que esta es una generalización del valor absoluto. ¿Y cuál es la interpretación geométrica de este número, el módulo de z? Bueno, aquí me parece que esto es, hay un teorema muy famoso que se llama el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo un triángulo, esa es mi hipotenusa. Aquí tengo el cateto opuesto al ángulo, ¿no es cierto? Que es B. Por el dibujo está todo positivo acá, y aquí tengo la longitud A. Entonces existe un teorema que dice que el teorema de Pitágoras, que el a cuadrado más b cuadrado es lo mismo que h cuadrado. Y entonces el h es lo que estamos llamando la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Entonces el h es el módulo de z. Es decir, el módulo de z es la distancia del punto que corresponde a z, es decir, a, b al origen. Es la distancia del punto, la distancia de z al origen, esta hipotenusa. Entonces, y entonces, obviamente que si mi número complejo con el que yo partí realmente estaba sobre el eje X, entonces obviamente que la distancia de ese punto al 0, al origen, a 0, 0, va a ser simplemente el valor absoluto. Entonces, si yo tengo si el z complejo realmente tiene parte imaginaria 0, es decir, aparece 0 por i, entonces el módulo de este número complejo coincide con el valor absoluto de a. Valor absoluto. ¿Ya? Es una generalización del valor absoluto. Así que no hay confusión posible de terminología o de notación. Bien, y entonces, ahí vimos todos los detalles, la terminología, cómo se le llama al A, cómo se le llama al B, la definición del conjugado, la definición del módulo de un número complejo. ¿Ya? Entonces, módulo es la raíz cuadrada, ¿ya? El módulo al cuadrado es este producto. Ok, entonces, bien, pues estamos aquí en esta demostración. Y el truco es hacer esto. ¿Por qué motivo? Porque recuerden que yo necesito que el recíproco de este número complejo también sea un número complejo, es decir, sea de la forma indicada, sea un alfa más beta i, para algún alfa y beta. Y estamos buscando esos números. Y aquí el truco de multiplicar por el conjugado es una buena idea, porque lo que tengo aquí arriba es un número complejo y aquí abajo tengo un número común y corriente, porque ya habíamos visto, acabamos de ver, que el producto de estos dos era un número real, que no es 0, porque estamos suponiendo esto. La única manera en que este sea 0 es que ambos sean 0, pero que lo estamos dejando fuera. Por lo tanto, el recíproco va a ser del mismo tipo. El recíproco de este número va a ser del mismo tipo, porque va a ser la parte real ya no es A, es un poco más complicada, pero igual es un número real. Ahí tengo mi parte real. Y aquí tengo un menos B partido por A cuadrado más B cuadrado. Y entonces este
es una expresión formal del mismo tipo. Por lo tanto, yo sí puedo definir el recíproco de un número complejo y que quede dentro de los números complejos. Entonces estoy demostrando la existencia del inverso multiplicativo, que es una de las propiedades que define un cuerpo. Recuerden que un cuerpo tiene que ser, la suma tiene que ser asociativa, el producto también. Eran como 12 propiedades, ¿no? O como 10. Tenía que existir un cero. ¿Cuál será el cero de los números complejos? Bueno, 0 más 0i. ¿Ya? ¿Cuál será el 1 de los números complejos? Bueno, todos los números reales, 0 y 1 y cualquier otro número real, recuerden que lo puedo ver como un número complejo, simplemente incrustando los reales como la parte real del número complejo. Así que aquí no hay ningún problema. Este es el cero usual de los números reales, que también es el cero usual de los complejos, ¿verdad? Y el 1 la misma cosa. Así que ahí no hay problemas. Y tenía que, entonces las propiedades de ser cuerpo eran como 10, como les decía. La suma asociativa, el producto asociativo, distributividad de la suma con respecto al producto, la existencia del 0, del 1, del inverso aditivo. El inverso aditivo de un número complejo es simplemente, si yo quiero tomar el negativo de un número complejo, bueno, es simplemente el negativo de A menos B por I. Es simplemente eso. Cambiar el signo a cada una de las partes reales y la parte imaginaria. Tengo el inverso aditivo. Y lo que acabamos de hacer aquí en la demostración es calcular el recíproco. Y esta es la parte más complicada o la parte más esotérica, porque uno jamás podría adivinar, sin hacer el cálculo, de que este recíproco iba a ser algo tan complicado como esto. Y para el cual necesitaríamos definir y lo que tuvimos que hacer, definir el conjugado, el módulo y todo eso, ¿ya? Con el único objeto de poder hacer esto, encontrar una fórmula para el recíproco. ¿Okay? Entonces, como un ejemplo básico, hagamos un poco de operatoria. Un poco de operatoria en los números complejos, operatoria elemental. Where's my... ¿Dónde quedó? Ya por ahí anda. Hagamos un ejercicio del libro, por ejemplo, ¿no? Donde podamos practicar estas definiciones, que son súper abstractas porque hemos usado puras letras, A, B, I, X, Z, Z barra, y no hemos visto ningún ejercicio concreto. Veamos un ejercicio concreto. Déjame ver. Aquí hay unos, bueno, veamos unos ejemplos un poco más cototudos, pues estos son muy simples ya. Yo voy a inventar uno ya. Me voy a ir al porcino con uno de complicado. A ver, ejemplo. Calcule ya, ahí tengo ese cálculo. Me piden calcular eso. En los números complejos. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como ya sabemos, las reglas, todas las reglas algebraicas de los números reales se extienden. Entonces, aquí yo no debería tener ningún empacho, ningún problema en aplicar el teorema del binomio. Bueno, que es un cuadrado nomás. Entonces, si ustedes lo ven, lo pueden calcular de dos maneras. Vamos a calcular este primero, después me preocupo de esta recta, ¿ya? Pero aquí lo puedo calcular de esta manera, usando la definición del producto que di hace un rato, o también puedo usar el cuadrado del binomio, que sería 1 al cuadrado. Si la clave aquí es respetar la regla, y la única regla que es extraña o poco usual, que no se conoce de los reales, es la propiedad del i. Al cuadrado da menos 1, y esa es la única propiedad que me interesa. Aquí tengo entonces 1 al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más, siempre más, ¿ya? Porque un cuadrado, más el 3i al cuadrado. ¿Ya? Entonces veamos cuánto me da. 1 menos 6i
Y aquí tengo 3i al cuadrado, pero i al cuadrado es menos 1, y el 3 al cuadrado es 9, así que me queda menos 9. En resumidas cuentas, esto me da menos 8 menos 6i. Así que me da menos 8 más 6i. Y por supuesto que lo puedo verificar acá, pues 1 por 1, menos 3i, menos 3i de nuevo me da menos 6i, aquí está, y me va a dar, después el último término es menos 3i por menos 3i, menos por menos da más, eso no me importa, 3 por 3, 9, y cuadrado menos 1, menos 9, me da exactamente lo mismo, menos 8 más 6i. Ok, entonces aquí vamos bien, tengo menos 8 más 6i, y ahora tengo que hacer este cociente, y eso lo vamos a hacer allá. Para practicar nuestra definición del cociente. Bueno, el cociente es simplemente este número multiplicado por el recíproco de este, y ya sabemos cómo se calcula el recíproco. Ok. Ya. Le puse mucha potencia. Sonaban las puertas ahí como los temblores, ya. Bueno. Entonces vamos a hacer este cálculo. Menos 8. Y aquí tengo que hacer 4 más 2i, 5 más 6i. ¿Cómo hago esto? Ya, menos 8 más 6i, menos. Y aquí entonces, bueno, el truco es el mismo. Hay que multiplicar este número complejo por el conjugado del denominador, que es una forma de racionalizar. 5 más 6i por 5 menos 6i. Y por supuesto que aquí la cosa se me complica porque tengo que multiplicar dos números complejos acá. Bueno, pero no es tan terrible porque es simple, relativamente simple, menos. Entonces aquí tengo que multiplicar acá. Me va a quedar 20, 4 por 5, 20. Después tengo, entonces me puedo preocupar de los números de la parte real primero. Entonces 4 por 5, 20, y después yo sé que me va a salir otro real cuando multiplique estos dos, que cuando tienen ambos el i. Cuando multiplico este por este, sale el i cuadrado, que es menos 1, y entonces aparece un número real, no aparece el i. Entonces aquí tengo 2 por 6, 12, con un menos, y al cuadrado del i con otro menos, entonces va a ser más 12. Y veamos qué pasa con la parte imaginaria. 24 negativo más 10 menos 14i. Y abajo yo sé que tengo un número complejo por su conjugado, así que esto es 5 cuadrado más 6 cuadrado. Entonces este ya es un número real. Salió medio grande. 25 más 36. 25 más 36 es como 61. Yes, o 51. O 61, a ver. Bueno, no importa. A ver. 25 más 36. 61. Ok. Entonces voy a tener. Bueno, pero es que este aparece aquí abajo, entonces. Veamos cómo lo puedo hacer. Y aquí no tengo el 61, no importa. Hay un signo menos común, así que menos 61. Entonces vamos a escribir, mejor escribamos el signo menos aquí afuera. Y aquí tengo 1 partido por 61. Y aquí necesito un 61 por 8 más 6i. Menos más, porque saqué el menos. Y aquí tengo 32 menos 14i. Y el 61 lo saqué aquí abajo, que es lo que está ahí abajo. Y bueno, queda un número más o menos grande. 61 por 8 más 32. Y después tengo más 61 por 6 menos 14 por i. Bueno, pero es un número complejo. Entonces yo podría escribirlo así. De hecho, me conviene escribirlo así. Hacer lo mismo que esto. Y aquí entonces es mejor escribir esto así.
y con el signo menos. Ahí ya tiene más cara de ser, tiene la cara correcta, digamos, porque tiene que ser un número complejo. Así que tiene que ser la parte real es esta, el número, y aquí está la parte imaginaria, que es negativa. Bueno, ese es el tipo de cálculos que uno hace con los números complejos. Lo fundamental es usar el conjugado, multiplicar por el conjugado arriba y abajo, es racionalizar. Ok, entonces ese es un ejemplo numérico. Pero por supuesto nosotros vamos a trabajar casi siempre de manera más simbólica, con ecuaciones simbólicas, con símbolos, ¿ya? Y para poder operar con estos conceptos de conjugado y de módulos de números complejos, necesitamos recolectar algunas reglas. Y estas reglas vienen en la siguiente proposición. Proposición. Sean Z y W números complejos. Entonces estamos en la página 135 del libro, capítulo 5. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Vamos a ver, quiero conjugar una suma de números complejos. Quiero conjugar una suma de números complejos. Entonces veamos cuál podría ser la respuesta. Este va a ser de la forma A más BI. Y este será de la forma C más DI. Y bueno, ya sabíamos que había que agrupar los términos. Entonces, si yo escribo esto así, A más BI más C más DI. Eso es lo que está dentro. Y quiero tomar el conjugado de esta suma. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sumarlos. Entonces va a ser A más C más B más D por I, porque así se definió la suma. Y después conjugar esto. Ah, bueno, pero es que esto es A más C menos B más D por I, porque la conjugación consiste en cambiar el signo en la parte imaginaria. Y esto va a ser lo mismo que A menos B por I más C menos D por I. Claro que sí, porque además C está acá y después tengo menos B menos D, los puedo agrupar. Entonces, en resumidas cuentas, acabo de dar la demostración de esta propiedad. Esa es la propiedad número 1, de que la conjugación respeta las sumas. Aquí está la demostración. La propiedad 2, no sé si la voy a demostrar, pero es similar. Usa el truco similar, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo... Bueno, este es un poco más complicado porque aquí tengo que hacer el producto de dos números complejos. Nosotros sabemos que el producto es más complicado por la definición, ¿ya? Pero se puede verificar. Ustedes si multiplican estos dos y después toman el conjugado, se puede verificar que lo mismo que primero tomar el conjugado de ambos y después multiplicarlos. Así que la conjugación respeta también el producto. Suma y producto son respetados. ¿Qué pasa si yo un número complejo lo conjugo 2 veces? ¿Cuánto debiera dar eso? ¿Hay una fórmula para eso, no? Da lo mismo que al principio, ¿no? Da lo mismo, ¿por qué da lo mismo? Porque cuando conjugo la primera vez, le cambio el signo a la B, ¿no es cierto? Y si lo conjugo la segunda vez le cambio nuevamente el signo a la P, pues entonces da lo mismo. Como lo este de lógica. Perdón, ¿es una propiedad lógica? Ah, sí, por la idempotencia, eso. Sí, el signo de la negación de la negación. Claro, pero también es esencialmente lo mismo que decir que menos por menos da más. También es un equivalente a eso. ¿No? Pero ahí tengo la otra propiedad de la conjugación. Profe, me gustaría saber si podría volver a explicar eso de la 1. El ¿El uno acá? desarrollo que... No, sí, es que no entendí por qué salió un menos y después de abajo menos y menos. Como que me perdí. Ah, ok, ya. Bien. Entonces, mira, lo que voy a hacer, voy a tratar de demostrar esta fórmula.
Entonces aquí estoy dándome este como el Z y este como el W. Entonces lo que tengo que hacer es sumarlo primero. Aquí tengo Z más W y después conjugarlo, porque eso es lo que estoy haciendo. Si yo sumo Z y W, de acuerdo a la definición, consistía en sumar las partes reales y después sumar las partes imaginarias. Hasta aquí estamos bien. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Ya, y ahora si yo conjugo esto, recuerda que conjugar significa cambiarle el signo a la parte imaginaria nomás. O sea que este más lo cambio por menos. Ya sí, ahora sí lo vi, profe, que no había cachado el conjugado de arriba. Es un problema de vista nomás, no de entendimiento, de vista, ya está bien. Y entonces aquí después me queda, y este menos, ¿cachai? Lo paso aquí adentro y lo separo y entonces después me doy cuenta de que, pero es que esto es lo mismo que Z barra más W barra. Entonces ahí está la fórmula demostrada. Este que está aquí es más complicado, ¿ya? El 2 es más complicado porque toma más trabajo nomás, porque tenéis que multiplicar esto. Recuerda que el producto de dos complejos es más o menos complicado porque es, a ver, mira, veamos si que lo podemos memorizar. AC menos BD. ¿Por qué menos? Porque este menos BD aparece cuando yo multiplico BI por DI. ¿Ya? Porque el BI, cuando multiplico aquellos que tienen ambos I, ahí aparece el I cuadrado, que me transforma todo en real. ¿Cachai? O sea, aquí tengo dos números complejos, B por I, ¿ya? Que son realmente complejos, si el B no es cero. Aquí tengo una I. Y aquí también tengo dos números complejos, pero es que existen dos números complejos cuyo producto me da real. Claro, porque aparece I cuadrado, así que esto es menos BD. Así que puede suceder así que dos números complejos, realmente complejos, no reales, que se multipliquen y me dé un real. Eso es posible, y aquí está. Bueno, entonces yo sé que es AC menos BD. Y la parte que acompaña al I va a ser AD más BC. A por D más B por C. Ahí tengo la... no sé si será difícil recordarlo, yo creo que no es tan difícil. Es AC menos BD y después más y veces AD más BC. Ya, entonces ahora voy a demostrar las dos entonces. Y ahora quiero conjugar. Quiero conjugar el producto. Ya, entonces yo hago el producto primero, ¿qué me resulta acá? Me resulta esto. Y tengo que conjugarlo, entonces va a ser AC menos BD menos AD más AD más BC por I. Ya le cambié el signo nomás, no hice nada. Y dice, bueno, ¿y aquí qué hago? Entonces, ¿qué me pasa aquí? ¿Cómo yo demuestro que es el producto de esto? Bueno, ahora, a ver, podríamos hacerlo al revés. Entonces, ya sé que no es muy elegante demostrar una fórmula desarrollando este y después desarrollando este y viendo que son iguales, pero en este caso sí se justifica. Veamos, por otra parte, calculemos el producto. Entonces, aquí tengo conjugado producto, y aquí tengo el producto y los conjugados. Comparémoslo. Bueno, el Z barra es cambiar el signo a este. El W barra cambiar el signo a este. ¿Ya? Pero veamos mi regla mnemotécnica si funciona. ¿Cómo era? Era AC menos este por este. Entonces, AC menos este por este. Sí, porque es AC y después, pero es que aquí tengo, me va a hacer menos por menos me da más. O sea, hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, quiero multiplicar estos números complejos. Era AC y ¿dónde me va a salir otro término real? El A por C seguro que es real. Y después, cuando multiplique este por este, porque ahí me va a quedar menos BI por menos BI, aparece el I al cuadrado. Y yo sé que es real. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar menos por menos da más. Entonces queda BD por I cuadrado, menos PD. Lo mismo que antes, no cambia. No cambia la parte real, ¿ya? Pero es que la parte imaginaria sí podría. Porque la parte imaginaria va a quedar AD, pero con un signo negativo. Y después tengo menos BC. Pero es que se puede hacerlo así.
con el signo afuera. Y son la misma cosa, esto que está aquí es lo mismo que este. Por lo tanto, acabo de demostrar que la barra se distribuye en un producto. O sea, el conjugado de un producto, el producto no es conjugado. Entonces demostré la 1 y la 2 con hartos detalles. Esta que está aquí, esta ya la habíamos visto que era el motivo de que era así idempotente, es porque el menos por menos da más, porque tengo A más BI, le cambio a menos BI y después le cambio el signo nuevo que es A más BI, vuelvo al principio. Así que esa propiedad tampoco es sorprendente. ¿Ya? Ok. Veamos la tercera. Aquí hay la cuarta, esa es la tercera, veamos la cuarta, pero la cuarta realmente, a ver, veamos la cuarta. La cuarta yo creo que merece una mirada más cercana, porque la cuarta yo digo que no es necesario escribirla en la proposición, está de más. Y te voy a tratar de convencerlos por qué. Es la propiedad 4, ¿qué dice la propiedad 4? Dice... Eso es lo que dice la propiedad 4. Y yo digo que no era necesario poner la parte en el teorema o en la proposición. No es necesario dignarla o darle el honor de que aparezca. Porque se deduce. Mira, vamos a ver la demostración. Se deduce las anteriores. Demostración de esta propiedad, ¿ya? Pero no voy a usar letras. No voy a expresar el Z como A más BI ni el W tampoco. No, porque lo que yo digo es que se puede demostrar con las propiedades anteriores. ¿Ya? Entonces veamos si es cierto. Ya, entonces voy a tomar Z menos W barra. Ya, pero es que esto yo lo puedo expresar como una suma. Ya, estoy como haciendo trampa, ¿no es cierto? El Z menos W es lo mismo que Z más. Ya, este también, el W es un número complejo, el negativo W también lo es. Así que aquí yo aplico la propiedad 1. Que decía que se partía, que el conjugado respetaba la suma. ¿Ya? Usé la propiedad 1. Bien, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, pero es que lo voy a dejar así, mira, Z más. Y este compadre menos W lo voy a escribir como un producto. Menos 1 por W. Está bien, nada raro. El menos W lo expreso así. Y ahora tengo un producto de números complejos. Dice, oye, profe, pero si es que este número no es complejo real, pero es que los reales en parte que están metidos dentro de los complejos, entonces en particular, este es un número complejo, claro que es real, pero está metido, es un número complejo. Y entonces ahora voy a usar la propiedad 3, la del producto. No, la 3 era el Z barra igual Z, no, la propiedad 2 vamos a usar aquí. La propiedad 2 la voy a aplicar acá, porque entonces me va a quedar el conjugado de este por el conjugado de este. Ahí usé la propiedad 2. Ya, ¿y con eso qué? Bueno, pero es que ahora el W barra no puedo hacer mucho al respecto, pero el menos 1 barra, ¿qué será el menos 1 barra? El conjugado menos 1. Pero es que el menos 1 es un número real. Y si es un número real, yo le tomo, recuerden que un número real es lo mismo que A más 0i. Si yo le tomo un conjugado a un número real, no va a pasar nada porque le tengo que cambiar el signo al 0. Y menos 0 es lo mismo que 0. Entonces, el conjugado de un número real es el mismo número, no hay cambio. Entonces aquí el conjugado menos 1 es menos 1 nomás. ¡Qué fome! No es fome, pues es interesante porque ahora resulta que el menos 1 por W barra es lo mismo que menos W barra nomás. Porque uno no lo escribe así, le pone un signo menos nomás. Y ahí está demostrado, ¿eh? La propiedad 4, que realmente no era necesario poner la parte porque se deduce de las anteriores. Claro que con esta observación de que el conjugado de un número real es el mismo número. Eso es lo que no habíamos observado antes, pero ahora lo observamos. ¿Ah? Ok, veamos cómo está este borrador. Bueno, una de las gracias de los números, una de las cosas espectaculares de los números complejos es que
Y pronto lo vamos a ver, quizá no hoy, pero quizá mañana, o capaz que alcancemos hoy, no lo sé. Mira, una de las gracias que, si yo quiero resolver esta ecuación sobre los números reales, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuántas soluciones Uno. tiene? X igual a 1, ¿no es cierto? Esa es la solución en R. Pero ¿qué te tiene grado 3? Entonces vamos a ver que un polinomio de grado 3 tiene 3 raíces, pero no reales, porque este tiene una sola. Entonces aquí le faltan 2 raíces. Y vamos a ver que las 2 raíces que faltan son complejas y le vamos a hallar una fórmula. Entonces, ahora, ustedes, cualquier ecuación que les pongan ahí, x a la quinta igual 4 o menos 4, ustedes van a poder encontrar las 5 soluciones. ¿Ya? Dentro de los reales probablemente tenga una sola, ¿no? Como esta. Pero es que esta es una de las gracias de los números complejos, de que te permite encontrar a cualquier polinomio que te pongan por delante, tú siempre le vas a poder hallar todas las raíces que ese polinomio tiene, pero dentro de los complejos. Los reales te van a quedar chicos. Los reales van a quedar chicos, muy chico el cuerpo. Pero los complejos, todo. Así que todas las ecuaciones algebraicas tienen solución en los complejos. Y ese fue el gran invento. El gran invento, no fue un descubrimiento. Los números complejos se inventaron. Tiene que haber sido así como por el siglo XIX. No sé si Gauss conocía los números complejos. Quizá aparecieron un poco después, no lo sé. Capaz que Gauss mismo lo haya inventado, como el tipo era un genio. Capaz que él lo inventó. Bueno, pero sigamos con las propiedades de esta me falta todavía, tengo las 5. Propiedad 5. Z sobre W. Ya, entonces quiero saber cuánto vale el conjugado de un cociente. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna adivinanza? ¿Cuánto podría valer esto? ¿Qué es lo natural que uno esperaría? El conjugado de Z dividido por el conjugado de W, ¿no? Ya, sí, tiene sentido, ¿no es cierto? Tiene sentido. Y ya, ¿y cómo lo demostramos esto? A ver, ¿cómo lo demostramos? Ya, voy a hacer la demostración a la mala, ¿ya? Voy a multiplicar por W barra. Voy a multiplicar por W barra. De puro truculento que soy yo. Y multipliqué por... Entonces, si yo demuestro que esto me da Z barra, estoy listo. Porque si me da Z barra aquí, después divido por W barra y obtengo la fórmula. Y entonces, ¿qué voy a usar? ¿Qué propiedad debería usar? La propiedad 2. Porque yo sé que este es un número complejo, el que está dentro aquí de la barra. Yo tengo otro número complejo, así que esto lo puedo multiplicar. Y después tomarle la barra, por la propiedad 2, que la barra se distribuye en producto. Ya, pero es que esto, a propósito del W.0 aquí, si no, no tiene sentido. ¿Ya? Estos se matan y me queda Z barra. Por lo tanto, conclusión, este es este dividido por este. Ahí está demostrada la propiedad 5. Esta no dolió mucho. ¿Ya? Veamos la propiedad 6. Propiedad 6. ¿Dónde está la propiedad 6? Come on. ¿Qué dice la propiedad 6? Si yo leo un número complejo a la n y le tomo después la barra, el conjugado va a ser lo mismo que tomar el conjugado y después elevarlo a n. Para todo n en z, incluyendo los negativos, es decir, los recíprocos, ¿ya? Ya, ¿y cómo demostraríamos esto? Demostración. Pero es que yo puedo aplicar repetida. Podríamos hacerlo por inducción. Si hay un n acá,
Ah, claro que el n está en z. Ya, pero por lo menos demostrémoslo para los naturales. A ver, si el n está en n. Voy a demostrar que esto es cierto si el n es natural. Entonces, por inducción, para n igual a 1, funciona porque z a la 1 barra es lo mismo que z barra a la 1. Claro, claro que sí, no hay problema. Suponer, así aprovechamos de practicar inducción, suponer para n. Por demostrar para n más 1. ¿Qué significa demostrar para n más 1? Que tengo que tomar n más 1 y tomar la barra. Ya, y recuerden que en inducción siempre la parte crucial es poder usar la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción en algún momento. O sea, aquí el truco es el z a la n más 1 lo expreso como z a la n por z. Barra. Y aquí por la propiedad 2, yo puedo tomar aquí zn barra por z barra. Y ahora por la hipótesis de inducción, este que está aquí vale z barra a la n por z barra. Ya, pero aquí tengo z barra a la n por z barra es z barra a la n más 1. Así que ahí está demostrado por inducción para los naturales. ¿Y cómo lo hago para los que no son naturales? Y si el n es negativo, ahí soné. Es que para los negativos puedo, si n está en z, pero no en los naturales, o sea, ¿qué significa que el n es menos m? Donde m sí es natural, porque es un centero que no es natural, así que puro es un negativo, un número negativo natural, así que y aquí el m está en n. Eso es cierto. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Entonces, yo sé que z barra a la m sí es cierto, porque acabo de demostrarlo. Al revés. Acabo de demostrarlo con los números positivos, sí me funciona. Z a la m barra es lo mismo que z barra a la m. ¿Ya? Eso lo demostré ya, pues ya sabemos, porque está demostrado por inducción. El m aquí es un número natural. Sabemos eso. Y entonces ahora el truco es tomar el recíproco. ¿Ya? Eso va a llamar recíproco. Pero el recíproco de este es simplemente cambiarle el signo al m, ¿ya? Y este es z barra a la n, porque el n vale menos m. Entonces tengo el lado derecho, me falta ver el lado izquierdo. Entonces quiero ver que este menos lo puedo meter aquí adentro. Y ahí sí que son m. ¿Cómo lo hago? Ya, pero calculemos esto, no hay problema. Este que está aquí, el lado izquierdo nomás. Eso por definición es 1 partido por z a la m barra, porque es el recíproco. ¿Ya? Entonces estoy calculando solamente el lado izquierdo. Porque ya tengo el lado derecho, que es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, la única manera que yo sé cómo calcular los recíprocos de los números complejos sería, ¿cómo era? Había que multiplicar por el conjugado de este, arriba y abajo, pero es que el conjugado de este, por la propiedad número 3, el conjugado es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo z a la m. Y aquí entonces hago z a la m barra por z a la m. Entonces hay que multiplicar por z a la m arriba y abajo. La igualdad sigue siendo cierta porque esto se cancela. ¿Ya? Y entonces aquí tengo z a la m. Y aquí tengo el z a la m barra por z a la m. Entonces aquí tengo z a la z a la m, z a la m por el conjugado. Entonces aquí tengo el conjugado al cuadrado, z a la m por z a la m barra por z a la m. Bueno, ahí parece que no voy a llegar muy lejos. No se ve cómo llego.
A ver, veamos otro método. Quizás multiplicar. Ay, ¿qué pasa si yo multiplico? Eso es más inteligente. Porque si yo quiero demostrar, mira, aquí tengo algo más inteligente. Esto no va a funcionar, ¿ya? Pero aquí tengo algo más inteligente. Yo quiero demostrar. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso ya lo vimos y llegué hasta acá. Y entonces lo que yo quiero demostrar, entonces por demostrar lo que tengo pendiente, que me falta demostrar, es que el de la izquierda, lo que yo quiero demostrar es que este realmente vale lo mismo que z a la n barra, porque eso es lo que está aquí en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces por demostrar esto. Ya, pues entonces yo quiero demostrar que el recíproco de este número es exactamente este. Pero es que la mejor manera de hacer eso es multiplicarlo y ver que me da 1. Entonces voy a multiplicarlo. Este que está aquí, multiplicado por este. ¿Ya? Y a ver si me da 1. Pero aquí tengo barra, y aquí tengo barra, y yo sé que el producto y la barra se comportan bien, así que yo pongo la barra completa aquí, z a la n por z a la m. Y todo eso barra. Pero que aquí me da entonces conjugado de z a la misma base, suma los exponentes, pero es que n más m es 0, pues z a la 0 es 1, z a la 0, eso es 1. Y el conjugado de 1 es 1. Entonces, efectivamente, el producto de ellos es 1 y por lo tanto esto es cierto. Y ahí está la demostración. ¿Ya? No era tan fácil, ¿ya? Pero bueno, ya la hicimos, pues es la propiedad 6. Es una aplicación más que nada, una aplicación reiterada de la propiedad 2. Pero hay que usar inducción, de manera que lo que hicimos. Y la última propiedad de esta proposición, que también es súper importante, la propiedad 7. Propiedad 7. Propiedad 7. ¿Qué pasa si yo tengo, si sumo z más z barra? A ver cuánto me va a dar eso. A ver, veamos. A más BI más A más BI conjugado. Ya, pero es que esto es A más BI más. El conjugado este es A menos BI. Ya, y si yo lo sumo, 2A más BI menos BI. Dos veces A. Esto es 2 veces A. Y a la se llamaba la parte real. ¿Ya? Y así como en los discos, bonus track. 8. Este no sale en el libro ya, pero este es el bonus track. Es decir, una canción de Yapa en el CD, ¿ya? Bueno, ya nadie usa CD, ya. Ahora todo es con el Spotify y todas esas cosas, y los discos chicos y esas cuestiones, ya. Pero en mi época existía la pista de Yapa, una canción extra. El 8, ese no aparece en el libro. Entonces, es que es natural, ¿por qué pasa con la diferencia? Aquí tengo la suma. Y la fórmula para la diferencia, ¿qué me daría? Sería lo mismo, pero aquí un menos. Un menos. Y si pongo un menos acá, pues pongamos el menos, pues ya hagamos. A más BI menos el conjugado A menos BI. Y aquí las partes reales se van a matar. Y va a quedar BI menos, por menos da más. 2BI. Entonces queda 2BI. Y que el P es lo que se llamaba la parte imaginaria del número. Y hay que multiplicar por I, porque recuerda que la parte imaginaria es el B que acompaña al I. Por eso aquí me queda BI, queda 2BI. Entonces uno lo escribe así, 2 imaginaria Z por I. Y aquí tengo es el bonus track, la propiedad 8. ¿No? Y era natural preguntárselo. Aquí vimos la suma y qué pasa con la diferencia. Ahí está. Estas cosas las vamos a usar después. Por eso es que es necesario que las veamos por lo menos una vez.
Ok. Ok, hagamos, sigamos. Ahí tengo y aquí hay una demostración. Sí, bueno, yo hice todas, aquí hacen algunas nomás. Bien. Y esas son las propiedades de la conjugación. Y ahora hay otra proposición, que es como su hermana chica. ¿Ya? Yo tengo una hermana chica, por eso me acordé de mi hermana, ¿ya? Pero la chica, de una manera de decir, no tiene como 50, ¿ya? Ok, que me va a matar si sabe. Proposición, si sabe que dije su edad, ya. Proposición, si Z es igual a más BI, Z es a más BI, y W es C más DI, complejos. Ya, me voy a dar dos números complejos, A más BI y W es C más DI. Son números complejos. Entonces me voy a dar eso y voy a dar las propiedades del módulo. El módulo de Z es mayor o igual que 0. A ver, pensemos un rato. El módulo de Z se definía como la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ah, sí, te la compro. Claro que sí, pues mayor o igual que 0. ¿Y cuándo va a ser 0? Con igualdad. Sí, solamente sí, el Z es 0. El número complejo es 0. La igualdad se cumple solamente cuando Z sea 0, porque la raíz de A cuadrado más B cuadrado, si eso es 0, significa que el A cuadrado más B cuadrado es 0. Eso significa que el A y el B son 0, porque esos son números reales. La suma cuadrada es 0 solamente cuando ambos son 0. Ya, es así, no es complicado. Ya la demostré verbalmente, pues no escribí nada, pero a veces no hay que escribir. Ok. ¿Qué pasa si yo tomo el conjugado y le tomo el módulo al conjugado? Pero es que si el Z es A más BI, el conjugado es A menos BI. Y aquí tengo, me da el valor de Z, de este lado izquierdo va a ser la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y el lado derecho va a ser la raíz de A cuadrado más menos B al cuadrado, porque este número es A menos BI. Y bueno, menos B cuadrado lo mismo que B cuadrado, por eso que son iguales. Así que eso no sorprende. La otra manera de verlo más geométricamente, recuerden que el módulo de Z es la distancia del punto al origen. ¿Ya? Es la distancia del complejo al origen. El Z barra consiste en reflejarlo. Si yo lo reflejo con respecto al eje X, obviamente que su distancia no va a cambiar, si no lo estoy moviendo para allá. No lo estoy alejando del origen, simplemente lo estoy reflejando así. De otra manera de verlo. ¿Ya? Y si el Z está aquí y después considero el menos Z, que va a ser el que está por acá, ¿no es cierto? La distancia no cambia, así que esto es lo mismo que menos Z. También lo pueden ver porque este tiene menos A, menos BI, y nuevamente la suma de cuadrado no cambia, porque a menos A cuadrado más menos B cuadrado también da lo mismo que esta expresión, que es el módulo de Z. Así que eso nos sorprende. Esa es la propiedad 2. Veamos la 3 y 4, y hay varias. Hay algunas importantes aquí, la desigualdad triangular es súper importante, y eso lo vamos a ver ahora. Esa es la número 3, no, 2. Ahora veamos la 3. ¿Qué dice la propiedad 3? Módulo del producto es el producto de los módulos. A esto parece que sería doloroso demostrarlo. Va a ser doloroso demostrarlo porque, mira que es doloroso, porque si yo hago el producto, va a quedar A más BI por C más BI, me queda una mezcolanza ahí, y después tengo que tomar la raíz cuadrada. No, terrible. La raíz cuadrada de... Y aquí después tengo una raíz cuadrada por otra raíz cuadrada, no. ¿Cómo demostramos este? Este sí merece una demostración porque no es trivial, ¿ya?
Este no es trivial. Bueno, pero son números. Es un número real. El módulo es un número real mayor o igual que 0. ¿Ya? Así es que yo puedo demostrar esto elevando al cuadrado. Si yo demuestro que este cuadrado es lo mismo que el cuadrado de este, estoy listo. Porque entonces después saco la raíz nomás. Y dice, pero profe, tenga cuidado, porque cuando saca la raíz de este, le queda el valor absoluto de este, pero es que este ya es un número real positivo, que el valor absoluto da lo mismo de esto. Ya, entonces veamos qué pasa. Ya, pero yo había dicho ya que el módulo al cuadrado era lo mismo que el número multiplicado por su conjugado. Ya lo habíamos observado eso. Ya, pero usando la proposición anterior, esto es lo mismo que z barra por w barra. Estoy usando las propiedades de que la barra se distribuye. Ya, y aquí todo es conmutativo. Entonces aquí queda z barra por w barra. Ya, ok, te la compro. ¿Y con eso qué? Ah, pero es que este, compadre, es módulo al cuadrado y este es módulo al cuadrado. Ah, pero y esto es lo mismo que z por módulo de z, todo eso al cuadrado. Ya, pues entonces demostré que al cuadrado de este da exactamente el cuadrado de este, por lo tanto son iguales. Por lo tanto, y ya dije por qué, porque si tenemos la raíz cuadrada de esto, es igual al valor absoluto, pero es todo positivo, no hay problema. Y acabo de demostrar, efectivamente, demostré esto. Esta igualdad que está acá es interesante, la voy a escribir. Mira. Para que ustedes vean las consecuencias insospechadas que tiene este tipo de cálculo. O las consecuencias insospechadas. Ok, so, no, esto mejor. Mira, lo que yo quiero mostrarle es lo interesante de esta fórmula. Esto lo estoy copiando nomás, ¿ya? Esta fórmula. Ya vemos que es válida, ¿ya? Esta fórmula. Quiero que vean lo interesante que resulta. Primera cosa, voy a hacer el ZW, ese producto. Z por W era A más BI por C más DI, y eso me daba, a ver si me acuerdo, AC menos BD, más, y aquí viene algo por I, y ese algo era AD más BC. Yes. Y entonces, si yo le tomo yo calculo esto para este, ¿qué va a ser? Bueno, que esto, recuerden que era la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Pero como estoy dando al cuadrado, la raíz no cuenta. Y simplemente me da esa suma de los cuadrados. ¿Ya? Eso. Por otra parte, el lado de este cálculo, bueno, aquí tengo a cuadrado, tengo la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado al cuadrado, la raíz desaparece de aquí también. Entonces, ese que está aquí, es eso. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Con todo este cálculo que hicimos. Acabamos de demostrar lo siguiente. A cuadrado más b cuadrado, c cuadrado más d cuadrado es lo mismo que esto. Es decir, un producto de sumas de dos cuadrados. Esta es una suma de dos cuadrados. A cuadrado más b cuadrado. Este también. Lo multiplico, me da algo del mismo tipo. Pero por supuesto que el truco es saber qué es lo que aparece aquí adentro. Pues ya sabemos qué es lo que aparece. Porque también es una suma de dos cuadrados, ¿ven?
2 cuadrados, este cuadrado más ese cuadrado. Y se puede verificar esa fórmula, ¿ya? Y esto era insospechado porque uno, bueno, no es obvio. Si tú multiplicas esto y tratas de llegar a eso, si no sabes números complejos, vaya a tener dificultades. ¿Ya? Y lo bonito es que existe una definición de otro conjunto algebraico más diferente a los complejos, donde los objetos no son A más BI, sino que son A más BI más CJ más DK, donde el I, J y K tienen ciertas propiedades, ¿ya? Y ese se puede definir, se le puede definir una suma y un producto, entonces, y eso me permite hallar una fórmula para no me acuerdo cuál es la fórmula, pero también tiene una suma de 4 cuadrados, por una suma de 4 cuadrados también da una suma de 4 cuadrados. Pero no sé, no recuerdo cuáles son lo que va a quedar dentro. Pero eso también es insospechado, ¿ya? Entonces, oye, ¿cómo aparecieron estas fórmulas? Bueno, hay álgebra detrás. No las puede, o sea, hay que ser muy caperuso para demostrarlas directamente. ¿Y cómo se le va a ocurrir a uno que existen? Pero existen, pero y esto existen por álgebra. Bueno, es una de las sorpresas que hay en este tema. Es que tiene aplicaciones aritméticas todo esto. Porque eso es aritmética. Aritmética no tan elemental. No es como la aritmética que uno usa cuando tiene que contar la plata en la feria, ¿no es cierto? Es más complicado. Pero es bonito. Por lo menos a mí me parece bonito. Ya. Wait a minute. So, ¿dónde iba? 3. 4. Propiedad 4. Si tomo el módulo de un cociente, bueno, esto no sorprende que sea así. ¿Ya? Y la demostración es similar a la anterior, porque puedo agregar al cuadrado para que esto lo exprese como este número por su conjugado, y aquí la misma idea, y se puede demostrar similar. No voy a pasar tiempo en eso. 5. Si yo elevo a la n y tomo el conjugado, es lo mismo que tomar el conjugado y elevar a la n. Y esto es una aplicación iterada de la propiedad 3, que ya demostré. Y esto, claro, el truco aquí es que para todo n en z. Entonces, nuevamente, para los naturales no hay problema, se puede hacer por inducción, pero cuando llega a los negativos tengo que tomar recíprocos y también se puede hacer. Ya vieron algo similar. 6. Si z está en los reales, entonces su conjugado es simplemente el valor absoluto. Valor absoluto de z, que es un número real, así que, y el valor absoluto se escribe así. Y no hay contradicción, porque son la misma cosa. Aquí en el libro le ponen así, valor absoluto en R. ¿Ya? Eso también lo vimos, porque si está en R, es de la forma z más 0 por i. Y conjugarlo y tomar este producto, por su conjugado. Recuerden que el cuadrado de esto es este número por su conjugado. Pero que el conjugado de este es el mismo número. Entonces el cuadrado de este es lo mismo que z al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces es fácil demostrar cuando es real. Así que en eso no nos vamos a detener, ¿ya? Ok. ¿Y qué pasa con esta desigualdad? La vamos a necesitar. Yo tengo la parte real. La parte real de z es un número real, así que le puedo tomar el valor absoluto real. ¿Ya? Pero este es menor o igual que el módulo. Y algo similar ocurre con la parte imaginaria, que también es un número real. Recuerden que este es el número que multiplica la i. Le tomo el valor absoluto, es menor o igual que z. El módulo. ¿Y de dónde, cómo se puede demostrar o justificar esto? Porque se ve medio sospechoso, ¿no es cierto? Mira, esto viene de la siguiente desigualdad. Voy a escribirla acá para que ustedes vean que esto no tiene nada de esotérico. Porque lo que está diciendo es simplemente esto. Si al z yo lo escribo como a más de i, entonces lo que me está diciendo es esta desigualdad que está acá, la primera. Esto es, la parte real de z es la a. Entonces lo que me está diciendo es que el valor absoluto de a
es menor o igual que la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Eso. Esta desigualdad es lo mismo que esta. Bueno, y es razonable porque, bueno, no razonable, es evidente porque el b cuadrado, lo más chico que puede ser es 0, porque nunca es negativo, ya que hay un signo más. Entonces, el valor mínimo de esta raíz cuadrada ocurre cuando el b es 0. Y en ese caso, el más chico valor es cuando el b es 0. Y ese valor más chico es la raíz de a cuadrado. Pero nosotros ya sabemos que la raíz de a cuadrado es el valor absoluto. Entonces, bueno, esta desigualdad es obvia. Y también el a no tenía ningún favor específico aquí, no tenía ninguna propiedad específica. También va a suceder lo mismo con el b, que es la segunda desigualdad. El b, en valor absoluto, es menor o igual que la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Por qué motivo? Porque esta raíz, el valor más chico que puede tener es cuando era 0. Que da la raíz de b cuadrado y ahí obtengo el valor del valor absoluto de p. Así que estas nos sorprenden. Son útiles, pero no son sorprendentes. La que sí sorprende es la última. Y probablemente la vamos a demostrar mañana, porque ya estamos muy cerca de la hora. Entonces, esta propiedad que viene aquí es la clave. La clave para mucho, para muchas cosas. Entonces, la propiedad 8 es la más importante y esa la vamos a demostrar mañana porque la demostración es un poquitito larga. O sea, no es muy larga, pero hay que hacerla con cuidado. No a la rápida. 8. Y esa es la desigualdad triangular. Desigualdad triangular. Porque hay un triángulo metido acá, por desigualdad triangular. Que no voy a dibujar hoy, lo voy a dibujar mañana. Desigualdad triangular. Dice, el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Y esa propiedad es clave. Y eso, como te digo, requiere una demostración más o menos larga. ¿Ya? Es la más larga. La más complicada de todas las demostraciones es esa, la 8. Y esa la vamos a hacer mañana, ¿ya? Y mañana vamos a hablar de... Vamos a seguir con números complejos y vamos a ver la representación trigonométrica. Vamos a hablar de cosenos y senos, ¿ya? Y las fórmulas de De Moivre y todo eso. Y vamos a poder hallar las raíces enésimas de cualquier número. En particular, vamos a poder hallar todos los números complejos que elevados a la n dan 1. Para un n que tú, cualquiera, el que tú quieras. Entonces, esa es una de las gracias de los números complejos. ¿Ya? Ok. Bien. Nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Ya, nos vemos.